Bueno, continuamos con el tema 4, con las alteraciones de la orientación. La orientación es la capacidad para incluirse en un marco espacio-temporal y con respecto a uno mismo y los demás. Entre las alteraciones que vamos a estudiar estaría la desorientación, que es la más frecuente, que es esa incapacidad para situarse en el lugar y en el momento que es correcto. La falsa orientación, en el que la persona solo maneja sus propias coordenadas patológicas, también se llama la falsa orientación confabulada. La doble orientación, en la que se fluctúa entre la orientación errónea y la real, y podríamos hablar de desorientaciones de carácter psíquico. Por ejemplo, la desorientación autopsíquica es cuando el sujeto pierde la capacidad de reconocerse a sí mismo. Y ahí podríamos ver la confusión de identidad, que es cuando uno se cree que es otra persona, por ejemplo, un famoso, una figura histórica. Estaría la despersonalización, de la que hemos hablado antes, en el que se observa su vida desde fuera de sí mismo, con extrañeza, no reconociéndose. Y hay otro fenómeno, otra alteración, otro fenómeno que sería la amnesia disociativa, en el que la persona olvida una información biográfica importante. Esto se suele dar en personas mayores, en personas que han tenido que cambiar de lugar de donde se han criado durante toda su vida, y muchas veces está relacionado también con desapariciones de personas mayores, y te los encuentras que han ido a buscar o se han montado en un autobús pensando que van a su pueblo, o que no reconocen el entorno donde están. Han perdido, y además no saben quiénes son, han olvidado una información importante sobre aspectos de su propia biografía. Ahora hablaremos de la memoria y de las alteraciones. La memoria, ya sabéis, que es la capacidad de no solo de almacenar, sino de integrar información nueva y después de recuperar esa información. La memoria, de modo esquemático, y para que lo tengamos muy claro, podemos clasificarla en primer lugar, en una primera clasificación, por el aspecto, la dimensión temporal. Y así tendríamos la memoria sensorial, que dura segundos, desde medio segundo en algunos casos hasta segundo y medio, y que a su vez la memoria sensorial puede ser icónica o visual, ecoica o auditiva, y táctil o áptica. Es una memoria, como digo, a corto tiempo, y suele utilizarse antes de pasar a descartar ese estímulo o de pasarla a la memoria a corto plazo, que nos va a servir después para la memoria de trabajo. Y hablamos de memoria a corto plazo, una memoria que dura segundos, entre 15 y 30 segundos. Y además, esa memoria a corto plazo, que muchas veces llamamos memoria de trabajo, en realidad la memoria de trabajo es un tipo, o es la parte de la memoria a corto plazo que nosotros procesamos de forma activa y que se utiliza para el razonamiento y la resolución de problemas, para donde la persona tiene un trabajo de forma activa con los elementos que está trabajando y que quiere recordar. En este sentido, normalmente el ser humano tiene una capacidad de manejo de elementos de 7 más menos 2, que sería el número mágico de George Miller, un psicólogo cognitivo que trabajó sobre estos elementos. Por eso muchas veces cuando queremos recordar un número de teléfono, lo que estamos utilizando es la memoria a corto plazo, que la transformamos en memoria de trabajo. Si alguien nos dijera un número de teléfono de manera monótona, los números de teléfono son de 9 dígitos, ¿verdad? Pues
9 dígitos ya estaríamos en el tope máximo de la capacidad de nuestra memoria de trabajo. Si nos dijeran los 9 dígitos como por ejemplo 6, 5, 8, 1, 0, 5, 7, 8, 1, nos costaría mucho más trabajo que si alguien nos dijera los números o esos dígitos de 3 en 3 o de 2 en 2, de modo que los bits pasarían de 9, pasarían a 3, por ejemplo. Número de teléfono, pues el 666 10 55 88. He dicho 4 bits y esos son más fáciles de recordar que si tuviésemos que recordar los 9 bits. Bueno, y por último estaría la memoria a largo plazo, que a su vez puede ser de tipo explícita o declarativa, es decir, cuando es una memoria que nosotros hemos hecho algún tipo de acción para recordar. Cuando estamos estudiando o estamos utilizando la memoria explícita declarativa. Pero dentro de la memoria declarativa hay dos tipos. La semántica, que es la que utilizamos cuando estamos estudiando, que significa el conocimiento o el lenguaje. Y también está la memoria episódica. Por ejemplo, ¿qué estaríamos haciendo nosotros cuando pasó lo de las Torres Gemelas en Nueva York? O donde hice la primera comunión. O en qué lugar, es memoria, es recuerdo, es información relacionada con experiencias personales o con vivencias personales. Y nos quedaría de la memoria a largo plazo la implícita o no declarativa, también llamada memoria procedimental. Por ejemplo, si alguien sabe montar en bici, esa persona no se le olvida ya montar en bici. O atarse los cordones del zapato, o hacerse el nudo de la corbata, o tocar un instrumento musical. Esa sería la memoria procedimental, que sería un tipo de memoria implícita no declarativa. Bueno, pues ¿cuáles serían las alteraciones de la memoria? Pues de un lado, por cantidad, las hipernesias o las hipomnesias, que es el aumento o la disminución de la capacidad para recordar. La amnesia, que es la incapacidad para recordar o registrar información, no solo para recordar. Aquí se darían principalmente dos tipos. Después hablaremos de otros dos tipos más, pero principalmente de dos tipos. Por ejemplo, la memoria anterógrada, que es la incapacidad para incorporar nuevos elementos, nuevos aprendizajes. A partir del trauma, a partir del suceso, esa persona es incapaz. O sea, todo lo que vive en el plazo de cuando cambia el escenario, cuando cambia su memoria a corto plazo, pues es como si empezara de nuevo. Hay alguna película hecha sobre esto. Normalmente está relacionada con lesiones cerebrales en ambos hipocampos, en traumatismo cranoencefálico o en algún tipo de tumores, en algún tipo de patología orgánica. Y por otro lado tendríamos la memoria retrógrada, que es aquella incapacidad en el que de recordar información antes de que sucediera el suceso o el trauma. Cuando una persona, a partir de un suceso, pues ha perdido toda la información. Es como si se le hubiese borrado su disco duro y no recuerda nada de lo anterior al trauma. No recuerda su infancia, no recuerda todo aquello que ha pasado previamente a cuando ocurrió el suceso, ¿no? Por ejemplo, en un suceso vital, estresante, en un accidente, en algún problema, en algún trastorno, pues recuerda información nueva, pero es incapaz de recordar información anterior. También habría un tipo de amnesia, que es la amnesia lacunar, donde esta abarca un tiempo concreto, donde se llama amnesia lacunar y habréis oído hablar muchas veces de
he tenido lagunas de memoria. Pues son eso, son lagunas de memoria durante un tiempo concreto que normalmente después desaparecen y se vuelve a la normalidad. Y hay un tipo de amnesia relacionada con el estrés, con factores emocionales. Yo lo he visto con tóxicos, lo he visto en alguna ocasión en el que tras una ruptura sentimental, una chica concretamente había perdido gran parte de la memoria. Era una ruptura sentimental muy fuerte, no lo asumía y perdía. Tenía como, no solo eran lagunas amnésicas, sino que no recordaba muchas cosas de su vida, en cuestiones de tipo, sobre todo episódicas, de dónde había estado el mes anterior, como una forma de negación del pasado en algún momento determinado. Bueno, se da, como decía, relacionada con factores emocionales. Por último, estaríamos hablando de alteraciones cualitativas de la memoria, que hablaríamos de las paramnesias. Serían del reconocimiento y del recuerdo. Las paramnesias son errores de memoria. Por ejemplo, cuando hablamos de errores de memoria del recuerdo, es cuando la persona inventa recuerdos pero no tiene intención de mentir. Esos recuerdos había tenido una experiencia vicaria y lo incorporó en su memoria. No, se inventaba los recuerdos pero sin intención de mentir. Y más tarde, ya en su etapa final, más adulta, él reconocía precisamente esa invención de recuerdos. De hecho, normalmente, en personas normales, la memoria no es una grabadora que reproduce literalmente todas las vivencias, sino que es modelada, ese rescate de los recuerdos es modelado por la experiencia, por el filtro del presente, por las experiencias posteriores y por nuestra propia manera de ver el mundo. Y no es un fiel testimonio de una grabación. Bien. Otros errores de memoria relacionados con el reconocimiento, lo vais a ver, lo vais a tener, forma parte, lo tenéis en vuestra vida casi a diario, iba a decir. Forma parte del saber popular, el de ya vi, el de ya aquí y el de ya entendí. Es la sensación de haber visto, de haber vivido, de haber escuchado una situación anteriormente, cuando en realidad se trata de una nueva experiencia. Bueno, también están los contrarios, el ya me vi, el ya me aquí y tal, que sería justo lo contrario. ¿Y por qué se dan estas cosas? Os preguntaréis, ¿por qué se dan el déjà vu? Pues normalmente, hay varias teorías. Una es la del procesamiento dual, que es por un desajuste temporal entre dos procesos cognitivos. Por ejemplo, cuando la información sensorial llega al cerebro por dos vías diferentes y en una se retrasa, con lo cual crea la confusión de que ya se ha vivido, porque milésimas de segundo antes se ha procesado por otra vía. Esa es una de las teorías. La otra es por activación de recuerdos implícitos con experiencias similares, es decir, ahí ha funcionado la memoria implícita, aquella, os recordáis que es la no declarativa, en el que experiencias que hemos vivido o de manera similar, de manera inconsciente, lo hemos recordado y lo hemos asociado a la nueva sensación y por eso nos resulta familiar. Puede ser también por una disfunción orgánica del lóbulo temporal, responsable de la memoria y el reconocimiento, y hay otra hipótesis que es la de la atención dividida, por distracción o por no prestar atención al entorno. Cuando nos redirigimos a la situación, pues nos resulta familiar porque de alguna forma esa situación la hemos procesado inconscientemente también y por eso tenemos esa sensación.